Ok, parece que ya todo está listo. Un saludo a todos. Yo soy Adolfo Enrique Mallorquín Sánchez, licenciado en Imagenología. Esta es una clase para unos grupos, mejor dicho, de Imagenología de primer año. Esto es como introducción al tema de lo que son las proyecciones de tórax, que considero que son las partes más fundamentales, que son las que se tienen que abordar, y a partir de aquí pues vamos a trabajar pues en lo siguiente, ¿no? El tema como tal que les quiero hablar es la evaluación de la radiografía de tórax. Esto para entregar obviamente estudios de calidad que sean valorables y que nuestros compañeros médicos pues puedan dar diagnósticos certeros con esto, ¿no? Okay, el tórax. Como definición, el tórax es el espacio anatómico comprendido entre el cuello y el abdomen. Alberga estructuras respiratorias, vasculares y linfoides. Entre estas pues vamos a encontrar lo que es el corazón, lo que son pulmones, vamos a encontrar grandes vasos y el timo. No incluiremos dentro de la descripción lo que es la caja torácica porque vamos a abocarnos a lo que es la descripción de la zona de los campos pulmonares y del corazón. Grandes vasos y vamos a estudiar sobre todo lo que es un tórax adulto. Okay. Acerca de la radiografía de tórax, bueno, entre sus características vamos a encontrar que tiene una alta disponibilidad, es decir, que casi en cualquier centro médico van a poder tomarse o se va a poder adquirir este estudio que es una teleradiografía de tórax, como es su nombre completo. Es de bajo costo en muchos centros de salud, en muchos centros médicos, clínicas radiológicas o clínicas de otro tipo. Podemos encontrar radiografías de hasta 100 pesos. Como su costo, en algunos lugares pues no se entrega el acetato, solamente se entrega un disco grabado que es igual de valorable que pues una radiografía convencional. En ocasiones, si tenemos los programas adecuados, es a veces mucho mejor. Es por esto que pues la radiología digital viene a revolucionar todo, ¿no? Contiene una alta información cardiorrespiratoria, es decir, nosotros podríamos correlacionar cualquier alteración anatómica con una alteración funcional. ¿Sale? Esto dentro de lo que es el cuadro cardiorrespiratorio, es decir, si vemos alguna anomalía en el ventrículo izquierdo, bueno, entonces habrá que confirmar por qué está pasando esto, que provoca que nuestro ventrículo izquierdo crezca, que nuestro ventrículo izquierdo se sufra una hipertrofia o que en dado caso esté mucho más pequeño del usual, etc. Otro aspecto es que podemos identificar la anatomía radiológica normal para describir las anormalidades observadas, es decir, si nosotros tenemos un buen entendimiento de la anatomía radiológica normal, podremos describir aquello que es anormal. Va a ser fácilmente identificable, pero nosotros no podemos simplemente escribir la radiografía de esta manera. Necesitamos una serie de pasos para identificar que esto es un buen estudio y así poder identificar después lo normal y lo anormal. Por esto lo siguiente, ¿qué es lo que debo saber? Bueno, anatomía, obviamente anatomía humana, anatomía normal, la anatomía humana normal, para poder describir después qué es lo anormal. Después de que yo conozco la anatomía humana normal, ya puedo conocer de manera más fácil la anatomía radiológica. Obviamente primero necesitamos conocer algunos principios radiológicos básicos para llevar una comprensión adecuada de la anatomía radiológica. Proyecciones. ¿Cuáles son las proyecciones que más se utilizan en una radiografía de tórax o proyecciones de tórax que más se utilizan para describir específicamente lo que son campos pulmonares, zonas mediastinales, corazón, grandes vasos, etc.? Pues principalmente tenemos la radiografía PA o teleradiografía de tórax, ¿sale? Recuerden que el prefijo tele hace noción
a lo que es distancia, ¿sale? Es una radiografía a distancia, es decir, más lejos de lo que usualmente se toma una proyección normal. Las literaturas los describen entre 1.50 y 2.10. Entonces, nosotros usualmente como radiólogos tomamos una zona media que es 1.80, ¿sale? 180 centímetros de distancia desde el foco de nuestro tubo de rayos X hasta nuestro receptor de imagen. Una radiografía lateral izquierda de tórax, las radiografías oblicuas y la apical en caso de que nosotros necesitáramos estudiar o valorar ápices pulmonares. Pero las que son principalmente las más estudiadas o las básicas son la PA y la lateral, que son las que vamos a estudiar hoy. Otra cosa que necesitamos saber es una correcta solicitud, ¿no? Esto dirigido hacia los médicos y también hacia los radiólogos que reciben las solicitudes médicas en caso de que sea una solicitud errónea o algo mal solicitado. Bueno, entonces necesitaríamos confirmar con el médico qué es lo que necesita, por ejemplo, escribirnos el probable diagnóstico, porque pudiésemos tomar una radiografía que no correspondería para el probable diagnóstico. Entonces, por eso siempre debe haber un buen trabajo y comunicación interdisciplinario para llevar a al correcto diagnóstico del paciente y obviamente al correcto tratamiento del mismo. Una correcta interpretación, que de eso no se encarga el licenciado en radiología. Sin embargo, hay muchos aspectos que si nosotros no seguimos, muchos patrones que si nosotros no podemos llevar a cabo, entonces ese diagnóstico o la interpretación de la imagen no se va a poder llevar a cabo. Es por eso que recalco mucho lo que es el trabajo interdisciplinario y la buena comunicación. Proyecciones básicas, como ya lo comenté, tenemos la PA de tórax y la lateral de tórax. ¿Sale? La lateral usualmente se toma en una imagen lateral izquierda, en la que nosotros vamos a ver el corazón de forma lateral, y la PA, pues como su nombre lo dice, lleva una posición del paciente de manera posterior anterior. Y vamos a poder valorar lo que son campos pulmonares, vamos a poder valorar el corazón, grandes vasos, todo el mediastino, ¿no? Vamos a ir valorando poco a poco. ¿Qué factores intervienen en la correcta interpretación de la imagen? Principalmente el factor técnico. ¿Por qué hago mucha mención de lo que es el factor técnico, de lo que hacemos nosotros? Bueno, si una radiografía está mal tomada, va a haber un diagnóstico erróneo, ¿sale? No vamos a poder interpretar esa radiografía. Si no se puede interpretar de manera correcta, va a haber un diagnóstico falso, un falso diagnóstico, o simplemente no va a haber diagnóstico. Vamos a tener que repetir ese estudio, porque si el observador, en este caso el médico radiólogo o cualquier médico solicitante, tiene la capacidad para ver o darse cuenta si un estudio no está correctamente realizado, bueno, entonces habrá la necesidad de repetir ese estudio para llevar a la correcta interpretación de la imagen. ¿Sale? Lo que necesitamos saber en la siguiente clase, o más bien en esta clase, es qué es lo que nosotros nos podemos ahorrar al entender todo acerca de la PA de tórax, acerca de la radiografía de tórax básica. ¿Sale? Ahorramos tiempo, ahorramos insumos, ahorramos exposición al paciente y le ahorramos vida a nuestro equipo. ¿Sale? Si trabaja en una institución, bueno, el trabajo se tiene que llevar a cabo y es vital que nuestros equipos funcionen como deberían. Identificación de la anatomía. Si nosotros conocemos anatomía humana normal, podemos distinguir lo anormal y podemos distinguir la anatomía radiológica. Relacionar signos radiológicos y patognomónicos
con el cuadro clínico del paciente. Bueno, entonces esto ya correspondería del lado de lo que es el médico radiólogo o el médico solicitante, es decir, del observador. Evaluación técnica. La evaluación técnica está principalmente evaluada por 5 factores que son los que nos van a dar pie a que tomemos una radiografía de manera correcta o a que se realice el estudio de manera correcta. Lo primero es la posición. De ser posible, esta radiografía se tiene que tomar en bipedestación. Esto para garantizar el descenso del diafragma y muchos otros criterios de evaluación dentro de la imagen. ¿Sale? Podemos tomar una PA de tórax de manera sedente o también en decúbito. Sin embargo, no van a tener la misma calidad que una radiografía en bipedestación. Magnificación. La magnificación es este efecto que nos da cuando hay una separación del objeto del receptor de imagen. Entonces, si nosotros garantizamos que el corazón esté separado ligeramente del receptor de imagen, podemos asegurar que va a haber una magnificación de estructura. Sin embargo, este efecto ya no es visible o ya no aplica en una distancia mayor a 150 centímetros. Y como el corazón está dispuesto en una posición más anterior que posterior, la radiografía se toma en PA para garantizar la cercanía del receptor de imagen con el corazón. Entonces, por eso se toma en póstero anterior con una distancia de 150 centímetros a 210. La inspiración. Una correcta inspiración nos va a dar visibilidad de 9 a 10 arcos costales posteriores y de 8 a 9 arcos costales anteriores. Nosotros debemos de contar mínimamente 9 arcos costales posteriores para garantizar que hubo una correcta inspiración. Si el paciente no puede hacer una inspiración completa, bueno, entonces esos casos son especiales y hay que informárselos al médico solicitante o al médico radiólogo en caso de que la interpretación se haga ahí mismo. Rotación. Debemos garantizar que no va a existir una rotación del paciente y en la imagen lo podemos apreciar viendo si las clavículas son equidistantes a las apófisis espinosas. Quiere decir que la clavícula derecha no esté más alejada que la clavícula izquierda de la apófisis espinosa. Por ejemplo, la penetración, la correcta penetración de la radiografía de tórax va a mostrar la columna y estructuras vasculares visibles por detrás del corazón. ¿Sale? No tenemos que ver la columna súper detallada, no tenemos que apreciar en el corazón las apófisis espinosas tan marcadas, los pedículos, porque si no quiere decir que tiene una penetración errónea, ¿sale? Tiene demasiada penetración, entonces nosotros tenemos que ver simplemente como si estuviera por detrás de la silueta cardíaca la columna vertebral. Posición. Bueno, aquí dentro de los factores técnicos tenemos lo que es la posición. Nosotros vemos aquí dos imágenes, ¿sale? En la imagen del lado izquierdo podemos ver que es una radiografía PA de pie. Si se fijan, nosotros vemos las clavículas de manera más bajas que en una posición en decúbito supino. ¿Sale? Si está en decúbito supino, bueno, se tuvo que haber tomado esta radiografía en AP.
Aparte, vamos a ver las escápulas dentro de lo que son los campos pulmonares y nos va a dar una pequeña obliteración, o podría verse afectado la interpretación de la imagen al creer que existe una opacificación en esa zona. ¿Sale? También tenemos un ensanchamiento del mediastino y del corazón debido a la posición AP y a que muy seguramente no se pudo dar la distancia correcta, ya que el paciente estaba en decúbito. Perdón. Otra cosa es que también vamos a poder identificar la burbuja aérea, ¿sale? La burbuja gástrica debajo del hemidiafragma izquierdo. Esto nos va a garantizar que el paciente estuvo en bipedestación en la toma de la radiografía. Es decir, clavículas bajas, no vemos una magnificación o un ensanchamiento del corazón y la burbuja gástrica. Ahora sí, vamos a identificar cuál radiografía fue tomada de pie y cuál en decúbito. Los voy a invitar a que les voy a dar 10 segundos y ustedes en su mente o en los comentarios pongan cuál imagen cree que está de pie, si la del lado derecho o la del lado izquierdo, y cuál está en decúbito. Ok, los que eligieron la imagen del lado derecho estaban en lo correcto. Aquí podemos garantizar que esta es una radiografía en decúbito por la posición de las clavículas mucho más alta que en la imagen del lado derecho. También vemos aquí los campos pulmonares libres de la superposición de las escápulas, y acá las vemos mucho más bajas y dentro de los campos pulmonares. Aparte tenemos un signo en el que cuando el paciente está en decúbito podemos apreciar el signo de la cara del búho, donde los pedículos y las apófisis espinosas pues van a formar esta carita, ¿no? También tenemos otro signo del lado derecho, nada más que no tuve oportunidad de marcarlo, que se llama el signo de la casa de campaña. Vean esta zona más radiolúcida de aquí, esto va a formar el signo de la casa de campaña. Aparte de que aquí pues estábamos señalando lo que era la burbuja aérea gástrica. La magnificación. He aquí un ejemplo en el que se toma una radiografía en posterior anterior, la misma distancia, y vemos la distancia que existe en la imagen o en el receptor de imagen del corazón. Aquí, por otra parte, en una PEA vamos a ver un crecimiento erróneo en el receptor de imagen de la sombra del corazón. Entonces, esto va a ser erróneo, esto va a ser lo correcto. Claro, siempre que se pueda. No todos los pacientes van a presentarse con una situación de libro, sin embargo, la mayoría va a ser de esta forma. Así que con los pacientes que nosotros podamos atender como se debe, lo vamos a hacer de esta manera. Ahora el centraje. Vamos a tener que apreciar la equidistancia de las clavículas con respecto de las apófisis espinosas. ¿Sale? Aquí nosotros vemos apófisis espinosa, apófisis espinosa, apófisis espinosa, y vemos una equidistancia entre ambas clavículas respecto de la apófisis espinosa. En esta imagen de abajo vamos a ver que va a haber una separación mucho más grande de la clavícula izquierda que de la derecha. Expiración. Ok. Aquí vemos una imagen en expiración debido a que apreciamos
un menor llenado de los campos pulmonares. ¿Sale? Necesitamos una imagen en inspiración máxima. Para esto necesitamos contar los arcos costales posteriores. El análisis de lectura. Bueno, el análisis de lecturas es libre del observador. Sin embargo, muchos libros sugieren dos tipos de análisis: centrípeto y centrífugo. En el centrípeto vamos a poder estudiar las estructuras de afuera hacia adentro, es decir, desde lo que menos estamos buscando hacia la zona que más nos interesa, que es la zona de los campos pulmonares y el corazón. Y el análisis centrífugo es desde adentro hacia afuera, hasta estructuras periféricas. La mayoría de los libros sugieren utilizar un análisis centrípeto, ya que si nos vamos directo a lo que según estamos buscando, podríamos pasar por alto algún hallazgo radiológico y no demostrarlo. Vamos a dar una pequeña introducción de anatomía básica, rápido. El corazón, bueno, el corazón se divide en un corazón derecho y un corazón izquierdo, ¿sale? Tenemos dos tipos de cámaras, atrios y ventrículos. Y tenemos lo que es la circulación menor y la circulación mayor, donde la circulación menor va a ser aquella en la que se hace la oxigenación de la sangre desoxigenada, vaya, y regresa al corazón. Y la circulación mayor, bueno, es la distribución de la sangre oxigenada a través de la aorta hacia estructuras pues lejanas del corazón o cercanas, ¿no? El corazón. La circulación de la sangre es regulada mediante un dispositivo valvular dispuesto a nivel de los orificios auriculoventriculares y en las salidas de las arterias pulmonares y aorta. Nosotros aquí tenemos la válvula tricúspide, tenemos la válvula mitral, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Nosotros tenemos que identificar que la válvula mitral y tricúspide va a tener esta capacidad en la que se va a cerrar o abrir gracias a estas cuerdas tendinosas que van a ser tendones de los músculos papilares, ¿sale? Aquí tenemos dos músculos papilares, tenemos tres músculos papilares, tenemos tres valvas, y aquí tenemos dos músculos papilares, las cuerdas tendinosas, porque tenemos dos valvas, ¿no? Entonces, vamos hacia las capas del corazón. El pericardio, que es la capa más externa del corazón, se va a dividir en un pericardio fibroso y un pericardio seroso. El pericardio seroso, a su vez, se va a dividir en una capa parietal y una capa visceral. La capa visceral, que es la capa más cercana al corazón, se va a conocer como epicardio. En algunas literaturas añaden el epicardio como una capa extra del corazón, teniéndolo así como endocardio, miocardio, epicardio y pericardio. Aquí tenemos todo lo que es el pericardio. Aquí vamos a tener lo que es el epicardio. Todo esto va a corresponder al músculo cardíaco o al miocardio. Y la parte interna, que va a ser la que está en contacto con las cámaras, es decir, ya sea aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, vamos a conocerlo como endocardio. La parte que está en contacto con la sangre que se va a estar circulando a través del corazón. También tenemos para su estudio a lo que es el pulmón. Bueno, aquí tenemos las pleuras, que se van a dividir en pleura parietal y pleura visceral. Y la segmentación bronquial, bueno, esto es una zona muy importante de lo que es la radiografía de tórax, porque son cosas que pues sí vamos a poder apreciar.
La segmentación bronquial inicia primeramente a través de toda la zona aérea, que inicia por la tráquea a este nivel. Después tenemos una bifurcación y el ángulo carinal en esta parte de aquí. Y tenemos una bifurcación en un bronquio principal izquierdo y un bronquio principal derecho. El sistema bronquial derecho inicia con el bronquio principal derecho, el cual es muy corto, aproximadamente 2 centímetros. Va a tener un ángulo abierto con respecto a lo que es la tráquea y va a dar origen en ángulo recto al lobar superior, ¿vale? Que es, va a corresponder a este de aquí. Va a seguir su camino en ángulo abierto para dar origen o pasar a llamarse después del origen del bronquio lobar superior al bronquio, intermedio. Este va a medir aproximadamente 4 centímetros y se va a ramificar en medio e inferior. Aquí tenemos el medio y va a seguir su trayecto hacia abajo para convertirse en inferior. El segmento superior, que va a corresponder al lóbulo superior del pulmón derecho, se va a dividir en 3 bronquios segmentarios y en 3 segmentos a su vez. Una zona apical, una zona posterior y una zona anterior. En el lóbulo medio vamos a tener 2 segmentos y 2 bronquios segmentarios, que va a ser el medial y el lateral. Y en el lóbulo inferior vamos a tener 5 segmentos, a su vez 5 bronquios segmentarios. El apical, bueno, tiene un giro espiral. Como, bueno, su nacimiento va a ser en forma espiral. Por ejemplo, primero empezamos con el apical, después vamos a seguir con el basal medial, con el basal anterior, el basal lateral y después con el basal posterior. Si nos vamos al sistema bronquial izquierdo, bueno, vamos a ver que el bronquio principal izquierdo es mucho más largo que el derecho. Este va a medir aproximadamente 5 centímetros y tiene un ángulo mayor que el derecho. ¿Okay? Es por eso que dicen que cuando los niños se llegan a tragar objetos extraños, por gravedad primero se van a alojar hacia el bronquio principal derecho. Bueno, este va a ser curvo, va a tener un ángulo mucho más pronunciado respecto a la tráquea y se va a bifurcar en superior e inferior a diferencia del derecho. Esto porque solamente contamos con un lóbulo superior y un lóbulo inferior. ¿Okay? Entonces vamos a ver que también vamos a contar con una cisura oblicua y con una cisura menor o cisura horizontal, y a la cisura oblicua también la vamos a conocer como cisura mayor. ¿Sale? Y del lado izquierdo solamente vamos a contar con una cisura mayor o cisura oblicua. Aquí vamos a tener que el lóbulo superior o el bronquio del lóbulo superior se va a dividir solamente en 2 troncos. En un tronco que se va a llamar apico posterior y en un tronco anterior. En otras literaturas también se manejan que realmente tiene los 3 bronquios segmentarios. En el lóbulo descendente, o más bien cuando sigue su camino el bronquio de manera descendente, vamos a tener el bronquio lingular. El bronquio lingular se va a dividir en superior e inferior. Entonces vamos a tener una zona lingular superior y una zona lingular inferior. La língula del pulmón izquierdo cumple el papel del lóbulo medio del lóbulo derecho.
Y en la zona inferior, bueno, solamente vamos a tener 3 bronquios segmentarios: el basal común anteromedial, el basal lateral y el basal posterior. Vamos a lo que es el sistema arterial pulmonar. Como saben, las arterias pulmonares provienen del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, perdón, del ventrículo derecho, entonces este va a tener un tracto de salida, pues que va a ser realmente largo. Va a pasar por aquí y se va a dirigir de manera ascendente, posterior y hacia la izquierda. De aquí se va a bifurcar una vez pasando por el bronquio principal izquierdo en derecho e izquierdo. Esto inmediatamente después de la válvula pulmonar, pues ya se va a convertir en el tronco de la pulmonar. Dice que al cruzar por delante del bronquio principal izquierdo ya se va a dividir en izquierdo y derecho. Si nosotros hablamos específicamente de la arteria pulmonar izquierda, vamos a ver que es mucho más corta que la derecha. Esto porque el trayecto del tronco de la pulmonar nos va a llevar hacia el lado izquierdo. Y vamos a tener solamente 2 ramas, que va a ser un tronco anterior y un tronco interlobar o arteria interlobar. Y del lado derecho, bueno, vamos a tener que la arteria pulmonar derecha es intramediastínica. ¿Por qué? Porque necesita hacer un recorrido de izquierda a derecha para poder llegar hacia el pulmón derecho. Entonces, la arteria pulmonar derecha va a ser visible de manera radiográfica. También se va a dividir en un tronco anterior y en un tronco interlobar o arteria interlobar. De aquí nos vamos hacia lo que es la porción respiratoria. La porción respiratoria, es decir, la parte funcional del pulmón, está compuesta principalmente por el lobulillo pulmonar. ¿Okay? El lobulillo pulmonar, por definición, es la última porción de parénquima separada por tabiques. ¿Okay? Va a medir entre 1 centímetro o hasta 2.5 centímetros y va a estar compuesta por entre 2 a 5 acinos. Muchos autores reconocen al lobulillo pulmonar como la unidad respiratoria terminal, que se utiliza para correlacionar la radiología con la anatomopatología, pero muchos otros autores toman como esta unidad al acino, que es mucho más pequeño, puede llegar a medir solamente hasta 8.5 milímetros, ya que dicen que pues este es visible cuando se condensa. Entonces por eso es posible correlacionar esta unidad de manera radiológica con la anatomopatológica. En esta parte nosotros podemos observar unas microfotografías en la que podemos valorar 2 estructuras muy importantes. Y aquí vamos a tener lo que son los poros de Kohn, que sirven o funcionan como pequeñas ventanitas para comunicar el aire entre alvéolos vecinos, pero no solamente aire, sino también algún tipo de exudado, trasudado o algún tipo de ocupación infecciosa que tengan los alvéolos. Y tenemos los canales de Lambert, que van a comunicar bronquiolos respiratorios o bronquiolos terminales con alvéolos vecinos. La función es exactamente la misma, comunicar el aire, pero a su vez también pueden comunicar algún tipo de líquido infeccioso
entre estos segmentos. La anatomía radiológica de tórax. Ahora sí, bueno, como tal vamos a encontrar muchísimas estructuras que explorar. Vamos a darnos a la tarea de revisar las estructuras más importantes para que sea un poquito más dinámico. Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a seguir en el centro de la imagen una zona radiolúcida en la que vamos a encontrar a lo que es la tráquea. Aquí vamos a encontrar el nivel carinal, donde está el ángulo carinal. Después vamos a tener la bifurcación en un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo, que recordemos que es mucho más largo el bronquio principal izquierdo que el derecho. ¿Sale? Es fácil identificar porque pues este es mucho más, tiene un ángulo mucho más marcado y es mucho más largo que el derecho. Por esta misma razón, bueno, nosotros vamos a encontrar el hilio pulmonar izquierdo más bajo que el derecho. También vamos a poder apreciar todo lo que es la silueta cardíaca y algunas interfaces mediastínicas. Las interfaces mediastínicas van a estar formadas por la superposición del corazón con los campos pulmonares que son radiolúcidos del corazón que es radiopaco. Entonces estas interfaces entre radiolúcido y radiopaco van a formar los contornos mediastínicos o las interfaces mediastínicas. Aquí en una radiografía lateral de tórax vamos a poder apreciar de igual manera tráquea y vamos a poder apreciar dos zonas radiolúcidas que van a ser o van a formar los lóbulos superiores tanto derecho como izquierdo. ¿Sale? Uno arriba de otro. Y por supuesto el corazón, aorta, los cuerpos vertebrales y pues también vamos a poder valorar lo que son la zona diafragmática. Aquí estaba lo que les comentaba acerca del signo de la casa de campaña. Aquí vamos a apreciar lo que son las clavículas bajas, campos pulmonares fuera, escápulas fuera de los campos pulmonares para poder visualizar burbuja gástrica. Aquí tenemos otra imagen donde podemos apreciar las siguientes estructuras. Como les comentaba, tenemos tráquea, tenemos carina, tenemos el bronquio principal izquierdo, derecho, el bronquio principal izquierdo. Vamos a tener aquí la salida de la aorta y aquí el callado o el famoso botón aórtico, ¿no? Después vamos a tener aquí en esta zona lo que es el hilio pulmonar izquierdo, acá el hilio pulmonar derecho. Vamos a poder apreciar en ocasiones la vena ácigos, no siempre es totalmente visible, la vena cava superior. Más arriba vamos a poder apreciar lo que es la interfaz del tronco brachiocefálico derecho y arriba de lo que es el callado aórtico podemos apreciar lo que es la vena subclavia izquierda. La siguiente interfaz del lado derecho tenemos la aurícula derecha, aquí vamos a encontrar el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y en ocasiones se puede formar una interfaz por debajo de la aurícula derecha y entre el ventrículo derecho cerca del ángulo cardiofrénico, la vena cava inferior. Aquí lo vemos con una representación de manera mejor, donde apreciamos la tráquea, vemos cómo es mucho más vertical el bronquio principal derecho, aquí el bronquio principal izquierdo y sus ramificaciones, el ángulo carinal y cómo va entrando para formar lo que es el hilio pulmonar tanto izquierdo como derecho.
Aquí tenemos el corazón. Nos vamos a regresar un poquito, vamos a observar aquí la importancia de cómo entra tanto el bronquio principal derecho como el izquierdo. Esto nos da la importancia para la diferencia entre los cilios pulmonares. Aquí tenemos el corazón, vemos la interfaz, cómo es que se va a formar. Y aquí vendría siendo la entrada de la vena cava superior. La salida de lo que es la aorta, la arteria pulmonar. Y aquí vamos a encontrar otra estructura que se llama ventana aortopulmonar. Es un espacio que siempre debe quedar libre entre la aorta y la arteria pulmonar o el tronco de la arteria pulmonar, ya que aquí tenemos una cadena ganglionar en la ventana aortopulmonar, y si nosotros llegáramos a ver una ocupación de esta zona que es la ventana aortopulmonar, bueno, entonces tendríamos que reportarlo, ya que es una situación pues anómala. Tendría mucho que ver ahí con la cadena ganglionar y estaríamos pues pensando principalmente en eso, en una adenopatía, ¿no? De manera linfática. Y aquí vemos la forma en la que se adopta el corazón en una lateral izquierda. Vemos aquí el ventrículo derecho, la vena cava inferior, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Si se fijan, de manera anterior vamos a observar el corazón derecho y de manera posterior el corazón izquierdo debido a la disposición oblicua que tiene el corazón. Aquí vamos a observar lo que es la cisura menor. Aquí vamos a ver cómo viene la cisura oblicua, la cisura mayor. Aquí tenemos la tráquea, tenemos la arteria pulmonar izquierda. Acá abajo, como les comentaba, el bronquio para el lóbulo superior izquierdo, que vamos a notarlo solamente como un gran círculo radiolúcido, a diferencia del derecho, que va a ser mucho más pequeño y va a estar más superior. De manera posterior el esófago y de manera mucho más posterior la columna vertebral. De manera superior vamos a encontrar al hemidiafragma derecho y más inferior al hemidiafragma izquierdo. Esto es fácil identificarlo, ya que el hemidiafragma derecho va a estar totalmente completo, a diferencia del hemidiafragma izquierdo, en el que va a estar delimitado una zona por la silueta cardíaca. Seguimos con lo mismo, tenemos aquí aorta, tenemos la arteria pulmonar, ventana aortopulmonar, en la que la vemos desocupada, nos hace pensar que no existe una adenopatía en esa zona. Tenemos la vena subclavia izquierda, perdón, la arteria subclavia izquierda encima de la aorta. Tenemos aquí a la aurícula izquierda, tenemos a la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Como les comentaba aquí, es mucho más radiolúcido, un poquito más grande el bronquio para el lóbulo superior izquierdo que el bronquio para el lóbulo superior derecho. Va a encontrarse una forma más superior el derecho que el izquierdo. Y aquí pues vamos a encontrar justo por un lado de la tráquea, encima de el bronquio principal izquierdo, el botón aórtico o el callado de la aorta. Carina, bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho, el bronquio del lóbulo superior derecho encima del bronquio del lóbulo superior izquierdo. La silueta cardíaca, bueno, hace un momento ya la aprendimos a identificar.
recuerden que en la zona lateral, en la proyección lateral, vamos a encontrar que el corazón derecho va a estar de manera anterior y el corazón izquierdo de manera posterior. Y aquí vemos una representación esquemática de lo que son los contornos mediastinales. Recuerden que estos contornos mediastinales van a ser las interfaces. Por ejemplo, aquí en el número 1 podemos identificar a lo que es el tronco branquiocefálico derecho. Aquí vamos a encontrar toda la zona de la arteria pulmonar derecha, es decir, la zona del ilio. Vamos a encontrar en el número 3 a la aurícula derecha, número 4 ventrículo derecho. Vámonos hasta arriba del lado izquierdo, donde vamos a encontrar la arteria subclave izquierda. Aquí vamos a encontrar lo que es el botón aórtico, el callado de la aorta, arteria pulmonar o el tronco de la pulmonar en este caso, aurícula izquierda o orejuela auricular izquierda y el ventrículo derecho, perdón, el ventrículo izquierdo acá en el número 9. Aquí tenemos los cilios pulmonares en los que, como ya les comentaba, pues obviamente si hablamos de lo que es la arteria pulmonar, vamos a encontrarnos con dos troncos, uno descendente y el interlobar. Vemos aquí, apreciamos que obviamente va a ser mucho más grueso o va a tener un calibre mayor el descendente que el anterior, va a ser ascendente y el interlobar va a ser descendente. Por eso es que en las radiografías de tórax vemos la zona vascular del pulmón superior de menor calibre que la zona inferior. Otro dato es que las arterias pulmonares van a estar usualmente con una disposición vertical y las venas pulmonares van a tener una disposición horizontal. Los semidiafragmas, bueno, tenemos dos recesos, uno costofrénico y uno cardiofrénico. También vamos a poderlo dividir en anterior y en posterior. Vamos a ver aquí cortado porque va a ser el del lado izquierdo y de esta manera vamos a ver el derecho que va a poder seguir su trayecto normal. Les dejo esta pequeña conclusión, que es lo que yo pienso acerca de la radiografía, en la que la radiografía de tórax demuestra la anatomía cardíaca y respiratoria en un solo plano, permitiendo adquirir varios ángulos de la misma, revelando información de suma importancia para el conocimiento y confirmación de sospecha de la patología del paciente. Sin duda, la radiografía de tórax es un gran instrumento para el diagnóstico de la enfermedad, siendo adquirida de la forma correcta e interpretada de la misma. Bueno, espero que les haya servido de algo, muchachos. Cualquier duda, ya saben que me pueden mandar mensajitos por Facebook. WhatsApp pues no tengo ahorita por el momento. Tuve un incidente hace poquito. Ya les debieron haber comentado sus respectivos jefes de grupo. Más tardecito los veo para seguir trabajando.